Estamos en comunicación con Santiago Fragina, secretario general de la ANSES, quien ha tenido la deferencia de atendernos y compartir con nosotros algunos minutos para conocer mucho más de esta información. Santiago, Edgardo Chini junto a Laura Verán te saludan aquí por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un saludo grande a los dos y un honor salir en el programa de ustedes. Gracias. Te agradecemos y además sabemos de dónde provenís, como docente en la UNDAP. Calzoni es un amigo, así que sabemos no solo la dedicación, el laburo que hacen, sino los objetivos que se plantean en esa docencia, ¿no? Sí, efectivamente. Así que nada, Santiago, así con toda esta honestidad, digo, ¿qué le contamos a los jubilados de los malabares que se está haciendo también de la función pública, pero brindándole también algunas certezas en lo que tiene que ver con su poder adquisitivo? Bueno, en principio que estamos discutiendo y llevamos al Congreso una la recuperación de la fórmula, esa fórmula que le hizo ganar poder adquisitivo a los jubilados a partir del 2008. Esa fórmula que se empezó a aplicar en el 2008 y que implicó hasta el 2017, que después el macrismo la cambió, un aumento en la jubilación real del 25.8%. Y esto, como siempre decimos, estos son datos, son números, es decir, si uno agarra la fórmula que nosotros hoy estamos discutiendo y que ANSES llegó al Congreso y que se está discutiendo en el Congreso, implicó un aumento del poder de la jubilación real, es decir, las jubilaciones nominales subieron por arriba de la inflación del 25.8%. Y estamos dejando atrás una fórmula que aplicó el gobierno de Macri a partir del 2017, que en 2 años de la aplicación de esa fórmula tuvo el efecto contrario sobre la jubilación real. En esos 2 años donde estuvo aplicada la fórmula del gobierno de Macri, la jubilación real cayó, no solo no aumentó, sino que cayó un 19,5%. Es decir, gran parte de la recuperación que tuvo la jubilación real en la fórmula que se empezó a aplicar en 2008, los jubilados la perdieron con la fórmula del gobierno de Macri. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es justamente recuperando esa fórmula que implicó un aumento del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas, con lo cual nosotros obviamente estamos muy contentos y esperando que se resuelva primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Y para nosotros es muy importante porque además la recuperación de la jubilación, ya te hablo más como economista, la recuperación de la jubilación real para nosotros nos parece central en términos económicos, porque eso además implica que todo aumento de la jubilación real se traduce en un aumento del consumo, y nosotros obviamente estamos convencidos que para recuperar la senda del crecimiento económico el año que viene, el aumento del consumo es central, y para que haya aumento del consumo, una de las variables o uno de los ingresos que tiene que subir es la jubilación. Así que nada, estamos muy contentos con este debate. Fernando, a ver, hay una situación de transición también, ¿no? Y también hay una gran dificultad, y esto excede al tema de los saberes de jubilados y pensionados, de trabajadores de la tercera edad, en lo que tiene que ver con el sinceramiento de la economía, y una dificultad que ustedes también lo deben analizar muy fuertemente de puertas adentro, de cómo se milita este momento, ¿no? Cómo se lleva esa certeza, cómo se da esa tranquilidad y cómo se sigue generando confianza en la tarea que se viene realizando, porque del otro lado parece haberse dejado como una suerte de caballo de Troya, en lo que hace a que, por un lado, como vos bien describías, se perdió el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados a partir de las modificaciones que hizo el gobierno anterior, pero por otro lado la fórmula daba que ahora iban a aumentar. No sabemos cómo iba a pagarlo el gobierno que se fue. Lo cierto es que de alguna manera hizo que tuvieran que hacer algunas modificaciones al respecto. Está claro también que se ha cumplido, por ejemplo, y me consta como hijo, lo importante que es que no se estén pagando los medicamentos, ¿no? Por parte de los jubilados y pensionados. Pero concretamente, y quiero escucharte sobre esto, en algún sentido hay quienes te hacen los números y te dicen, no, hay un sector importante de los jubilados y pensionados que si se terminaba aplicando la fórmula anterior, ganaban más que con esta nueva norma. Yo lo que digo es, con el aumento que vamos a dar en diciembre del 5%,
las jubilaciones, sobre todo la jubilación mínima, que es la que más nos interesa en este momento, va a terminar aumentando a lo largo de este año un 35,3%. Digo, es un aumento importante en términos de los aumentos que hubo, de los incrementos que hubo de los distintos ingresos de la economía argentina, 35,3%, con lo cual obviamente hay ahí el objetivo del gobierno nacional de cuidar al sector de los jubilados y pensionados en la Argentina, no solo por la doble pandemia, es decir, la herencia que recibimos en términos económicos del gobierno de Macri, que después quiere decir una segunda cosa, sino además por la pandemia que empezamos a experimentar no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, y la definición del gobierno de Alberto fue cuidar a los más vulnerables, y entre ellos cuidar a los jubilados y pensionados. Digo, este aumento del 35,3% que se va a terminar dando a lo largo del año, que nos parece, estamos convencidos que es un fuerte aumento, además no tiene en cuenta los distintos bonos que se le dio a los jubilados y pensionados también este año, tanto al principio de año como al inicio de la pandemia, que también implicaba un aumento de los saberes. Y por otro lado, todo lo que vos decís, el aumento de lo que se llama en economía el ingreso indirecto, no solo con los medicamentos gratis, que ahí PAMI sacó un cálculo que en promedio se están ahorrando 3.200 pesos por mes con los medicamentos gratis que el gobierno nacional también le volvió a dar a los jubilados y pensionados, sino además un conjunto de políticas, por ejemplo, el congelamiento de la tarifa de los servicios públicos que se experimentó a lo largo de todo el año. Obviamente que esto es una política horizontal porque beneficia a todos los argentinos y argentinas, pero también beneficia a los jubilados y pensionados. Y por otro lado también le estuvimos condonando a lo largo de todo el año una de las políticas más nefastas que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue sobreendeudar a los jubilados y pensionados, también a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, con créditos a tasas usureras que no se podían pagar, que el jubilado además sacaba créditos para pagar la tarifa de los servicios públicos, ni siquiera para refaccionar la casa, para irse de vacaciones, sino que sacaba créditos a tasas usureras para ver si podía llegar a fin de año. Es decir, algo que hizo el gobierno de Macri, no solo, repito, con los jubilados y pensionados, fue pulverizar los ingresos reales de los argentinos y después decirle, bueno, no se preocupen, vayan y endeúdense. Y eso empezó a generar un microendeudamiento poblacional en general y sobre todo los jubilados y pensionados. A lo largo de todo este año no pagaron una sola cuota a aquellos jubilados y pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo que se habían sobreendeudado en el gobierno de Macri. Eso también implica un aumento de los ingresos indirectos de los jubilados y pensionados que debe contabilizarse en las políticas de beneficios sobre ese sector. O sea, no solo es el aumento del 35,3%, sino además todos los beneficios indirectos más los bonos que se le dio a este sector. Y esto quiere decir... Lo interrumpo un minuto. Todo eso es cierto, pero cuesta entender cómo puede ser tan dual, ¿no? Para unos van a ganar y para otros van a perder. El único consenso que encuentro es una conclusión por ahí apurada, pero es que todos acuerdan que van a ganar, pero si hay crecimiento, como está presupuestado, pero no es una certeza de que el país vaya a crecer ni en esa dimensión. ¿Esto es así? Ahí quiero decir una cosa, no, obviamente hay un consenso generalizado que el año que viene la economía va a crecer. Lo que se está discutiendo es cuánto va a crecer. El presupuesto dice que va a crecer un 5%, pero ningún economista, ni heterodoxo ni ortodoxo, está diciendo que la economía el año que viene no crece. Lo único que se discute es cuál es la tasa de crecimiento que va a haber el año que viene, y por eso justamente nosotros estamos contentos con esta fórmula, que ojalá que el Congreso la termine votando, porque es una fórmula que en una economía de crecimiento todos los jubilados y pensionados se terminan beneficiando, y que genera esta fórmula que recupera, repito, la fórmula del 2008, que una economía en el crecimiento, los jubilados y pensionados se ven beneficiados de ese crecimiento económico, y que el resto de la población argentina comparte el crecimiento con los jubilados y pensionados, y esa es la filosofía de esta fórmula que se está discutiendo y debatiendo en el Congreso. Y repito, para ello también tendría que ser 29 la tasa de inflación, que también va a ser un objetivo difícil, ¿verdad? No, si la economía crece, esto está comprobado ya con la fórmula, con todos los años donde la fórmula se aplicó, del 2009 inclusive hasta el 2017, si la economía crece, la suba de las jubilaciones y pensiones le ganan a la inflación, y eso es lo que porque es una fórmula que está atada
50% los salarios de los trabajadores registrados y 50% de la recaudación tributaria que percibe ANSES, con lo cual es una fórmula que está demostrado que en una economía en crecimiento siempre los aumentos jubilatorios le van a ganar a la inflación. Por eso es una fórmula que, si la economía crece, ese crecimiento se ve compartido, va a estar compartido con los jubilados y pensionados, y por eso nosotros, como sabemos que la economía el año que viene va a crecer, esta fórmula va a impactar en un aumento de la jubilación real. Una última pregunta, Santiago, y tiene que ver con otro orden. Hubo una gran recuperación, una mejora en lo que tiene que ver con el servicio, incluso el trabajo, el mano a mano de los trabajadores de ANSES, principalmente con los mayores beneficiarios y quienes más consultas hacen, obviamente, que son jubilados y pensionados. ¿Algo de todo eso se perdió, como muchas otras cuestiones que han disminuido lo que hace al rol del Estado? Se avanzó con una impronta similar para recuperarla, pero por supuesto apareció este tsunami llamado COVID-19. ¿Cómo avisorás que va a ser esta instrumentación también con la nueva dinámica, ¿no?, que se está estableciendo con el mundo del trabajo en un proceso que se aceleró muchísimo, pero por las características de los jubilados y pensionados necesitan una alta dosis de presenciabilidad también, ¿no? No, nosotros hace rato que se declaró la actividad de ANSES, que le declaró como actividad esencial. Tengan presente que nosotros a lo largo y ancho del país tenemos aproximadamente, entre oficinas y UDAE, que son agencias descentralizadas del organismo, tenemos casi 400. Y todo eso, la actividad ANSES se declaró esencial, con lo cual gran parte se volvió a la presencialidad hace rato. Están abiertas las oficinas de ANSES, están abiertas obviamente no al público en general, sino que están abiertas con turno. Por una sencilla razón, porque no queremos que obviamente los jubilados y pensionados, que son una población de riesgo, se acerquen, vayan directamente a las oficinas, sino que saquen un turno y a partir del turnado van a ser atendidos. Pero además hicimos otra cosa, empezamos a que muchas de los trámites que antes se hacían en forma exclusivamente presencial, se empezó también a trabajar la virtualidad acá en el organismo, con lo cual hay muchos trámites que también ahora lo pueden hacer en forma virtual. Y ahí, si uno entra a la página de ANSES, va a tener todos los trámites que se pueden hacer también en forma virtual. Pero la presencialidad es algo que nosotros ya lo venimos trabajando hace rato, porque de mayo se declaró actividad esencial, con lo cual tenemos el organismo de ANSES abierto y venimos atendiendo con un diagrama de turnos para atender mucho mejor a los jubilados y pensionados, pero no solo a ellos, sino a todos los beneficiarios del organismo. Sí, lo hemos seguido el tema, porque de hecho también hemos conversado con los diferentes referentes gremiales al respecto. También generó todo un debate interno esta situación. Lo que pasa, te digo, y con esto ya te despido, lo que pasa es que esta cuestión de tener que hacerlo a la distancia nos hace laburar más a los hijos que a los padres, que les cuesta, ¿no? A uno también le cuesta, a nuestro querido viejo por ahí le cuesta mucho más. Por ahí también eso, también esa consulta.